Muy buenos días. Bueno, ya son tardes. En esta ocasión, en lugar de a las 10:30, como es habitual, estamos iniciando nuestra mesa grillera a las 12:30, ¿sí? Porque, bueno, he tenido que reunirme con algunos compañeros, mis clientes potenciales. Alguien corrió el rumor de que soy el mejor encuestador de México y no he tenido corazón para desengañarlos. Entonces, bueno, pues tengo que... Estamos en este 11 de diciembre, en esta nueva emisión de la Mesa Grillera. Voy a pedirle a mis compañeros y amigos que por favor se presenten del modo usual, que den una breve síntesis, así muy breve, de qué hacen, qué jabón los patrocina. Esta es una mesa abierta. Si no hay más gente de otros partidos es porque no quieren, ¿sí? Pero la invitación es abierta. Entonces empezamos con José Arcadio. Buenos días, buenas tardes ya. José Arcadio Cendejas Espinosa, regidor quinceavo en San Nicolás de los Garza por Movimiento Ciudadano, y me dedico, en mi trabajo fundamental es espectrometría de emisión óptica. Muy bien, Raúl Monter. Buenos días, aquí su servidor de siempre, Raúl Monter, vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales y miembro fundador de la organización de la sociedad Sí por México, que busca ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del 2021. Muy bien, Mónica. Buenos días, Mónica Borrego. Actualmente estoy en la coordinación de comunicación política en Sama Consultores. Soy licenciada en letras. Estudié una maestría en comunicación política y empresarial en la Escuela de Negocios de Madrid y un diplomado, un posgrado en marketing político en el ITAM. Muy bien, Antonio. Antonio Lomas, periodista y agradecido con la vida, porque ya me di cuenta, me parece increíble que hay gente como Samuel García que sufre terriblemente más que yo, que tiene una niñez terrible y sin embargo la ha superado. Estoy agradecido por ese ejemplo de vida. Gracias. Excelente, muy bien. Raúl Victoria. Y buenos días, amigos. Yo soy Raúl Victoria Iragorri y soy consultor en comunicación integral para el desarrollo. A sus órdenes. Excelente. Ernesto Cerda. Buen día a todos. Ernesto Cerda, del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos AC, cuyo lema es: de la chispa saldrá la llama de un México mejor. Muy bien, muy bien. Espero que la llama no sea tan grande como para que nos vaya a generar un incendio. Debe haber un incendio, pero un incendio destruya de las almas y los corazones de este país, que requiere la fuerza de los izquierdistas, que debemos tomar el poder, hacer a un lado aquellos simuladores de la democracia. Órale. Aleluya. Muy bien. Salvador Borrego, mi hijo, está en los controles, en el apoyo pues técnico aquí. No sé si lo podamos ver, pues, al orgullo de mi nepotismo. Muy bien. Ok, hay un compañero que es de Guadalajara, que atendiendo a esta invitación amplia que hemos hecho para participar, va a entrar. No sé, pues, de qué signo ideológico. Ahorita él nos irá a decir. Pero bueno, quienes nos estén viendo, compañeros, por Facebook, les reitero que esta es una mesa abierta, completamente abierta. Y pues, si tienen interés en participar, solamente díganos por los medios que tenemos aquí de comunicación, para con mucho gusto enviarles la liga y participar. De cualquier manera, quienes no estén en la mesa, pero estén viéndonos en Facebook, nos podrán, comentar cosas y eventualmente vamos a estar al pendiente de sus opiniones, ¿sí? Por lo pronto, saludo a Fernando, sí, es la persona que les acabo de comentar. Fernando, por favor, preséntate, dinos algo de ti, así brevemente, pues, ¿qué jabón te patrocina? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás interesado en estas cosas? ¿Qué tal, Salvador? Pues saludo a los que están aquí participando en la mesa. Y yo soy Fernando Guzmán Pérez Peláez, de acá de Jalisco, de Guadalajara. Pues
Yo estoy actualmente en la función jurídica como abogado toda la vida, pero he participado en varios gobiernos de Acción Nacional aquí en Jalisco, como diputado local, federal, secretario de gobierno con Alberto Cárdenas, el primer gobernador panista, y luego con Emilio González Márquez. Y bueno, ahora dedicado a la vida profesional nuevamente, pero con interés siempre en los acontecimientos políticos y en las dramáticas circunstancias que vive el país. Así es de que a través de un amigo común, Jorge Guacuja, pues me conectó contigo y con la mesa, y me resulta muy interesante poder acceder a sus comentarios y opiniones. Excelente, Fernando. Es un honor que estés con nosotros. Raúl Victoria, ¿ya te presentaste? Sí, ya, Salvador. Ya, ok. Ernesto Cerda, ya estamos presentados todos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, compañeros, empezamos como siempre con la información. Tan pronto esté lista, mijo, hay que irla viendo, ¿sí? Bueno. Vemos la primera, por favor. Una de las cosas importantes, sí, bueno, hay varias cosas importantes, pero aquí vamos a ir viendo. ¿Cómo está evolucionando el tema de la pandemia? Si observan ustedes, el último punto es una alerta negativa. O sea, de algún modo se había tranquilizado esto, había bajado un poco el temor o el interés en este tema. Bueno, en este caso es la percepción que se tiene de este problema como el principal problema del país. Y ahora tenemos una alerta negativa, o sea, la gente se está preocupando, muy probablemente como consecuencia de las noticias que están dando cuenta de que los hospitales se están saturando y de que ya nos está llegando al entorno social de manera más fuerte, si ya están viviéndose las experiencias de tener familiares, amigos infectados, y en algunos casos, bueno, uno de cada cuatro mexicanos, uno de cada 5 mexicanos ha perdido un ser querido, ¿sí? Un ser querido no necesariamente familiar, sino un ser querido. Vemos la siguiente. De todas las noticias difundidas recientemente, ¿cuál es la que más presente tiene usted? El tema de la pandemia domina, está en primerísimo lugar, pero el siguiente es relevante, que está asociado al anterior, ¿sí? Y es el tema de la vacuna. Los ingleses han equiparado este acontecimiento con el día D, con el desembarco en Normandía de los aliados, que fue pues el principio del fin de la Alemania hitleriana. Entonces es un acontecimiento que vale la pena que lo tengamos presente, porque quizás sea la explicación de algunas otras cosas que vamos a ver más adelante, particularmente en el tema de la imagen del presidente. Vemos la siguiente. Ya en resumen, ¿cuáles son los principales problemas del país? Están 2 en color rojo. Déjenme explicarles que en la forma que nosotros trabajamos, publicamos los márgenes de error, que son diferentes, ¿sí? Hay muchas compañías que pretenden que hay un solo margen de error, o sea, cada estimación tiene un margen de error. Y nosotros, para simplificar las cosas, cuando ponemos un mismo color de fondo, significa que esos temas están en empate técnico. En este caso, entonces, ¿cuáles son los principales problemas? Pues los 2 que están en rojo: la inseguridad y el tema de la pandemia. En segundo lugar está la economía, la corrupción, la falta de empleo, la delincuencia y el mal gobierno. La siguiente. La aprobación al presidente. Observen ustedes cómo tenemos una advertencia positiva, y es este valor, el valor más alto que registra López Obrador desde el día 3 de agosto, que es donde registró esa alerta positiva. Ustedes ven el círculo verde, el último punto, es una advertencia positiva porque quedó entre la línea verde y la azul, que es la franja de advertencia positiva. Y el anterior punto es ese círculo azul, que fue un valor más alto que este que tenemos. Por eso decimos que hoy el presidente está teniendo una condición mejor
¿sí? Desde el día 3 de agosto. Ahora bien, es interesante observar el hipocentro, esto es los sectores sociales que hicieron posible esa advertencia positiva. La gente que está apoyando al presidente son personas casadas de entre 7 y 11 años de estudios y los que están identificados con Morena. Quizá más interesante sea observar quiénes son o cuáles son los sectores sociales que no están participando de esta situación favorable para el presidente, o sea, los más reticentes, ¿sí? Los que no están tan entusiasmados, muchos de ellos están en contra. Son las personas que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, quienes rechazan todas las opciones políticas o alternativas independientes, y el sector que tiene el rango de ingresos entre 20 y 50 mil pesos mensuales. Vemos la siguiente. Esta es la evolución de la aprobación. Observen ustedes cómo tenemos algunas semanas, particularmente desde principios de octubre, o finales de octubre, en que empieza el presidente a subir, ¿sí? No mucho, ¿sí? Se ha movido quizá del 58 al 62 y también la desaprobación a descender un poco, ¿sí? En términos generales, lo que se muestra aquí es una situación de cierta estabilidad, ¿sí? Los puntitos que están ahí en azul significa que ese día fue buen día para el presidente, son alertas o advertencias positivas, y los puntos en rojo significa que ahí tuvo alertas negativas. Sí, entonces al principio, si ustedes observan, aquí hay una serie de alertas negativas. Vemos la siguiente. El porcentaje de calificaciones altas es muy interesante porque está muy asociado a la aprobación. Si los niveles de este indicador normalmente coinciden o son muy similares al porcentaje de aprobación. Y aquí lo interesante es que tenemos dos tipos de alertas. Uno es el último punto, que nos habla de una advertencia positiva, muy cercana a la alerta, casi rebasaba el límite, pero además hay 5 puntos de manera consecutiva por encima de la línea central de este diagrama de control, ¿sí? Y eso nosotros lo llamamos una serie. ¿Qué significa eso? Que no solamente ha tenido una condición favorable en este día último, que fue antenoche, cuando medimos, sino que además es una mejoría que se ha consolidado para el presidente, ¿sí? O sea, no tenemos una situación de la medición de ayer, sino son mediciones cada semana, sino tenemos un mes que ha estado el presidente en una mejor condición. Y entonces tenemos dos tipos de hipocentros y de antihipocentros. Quizás sea más interesante ver los hipocentros de centro, porque son lo que nos da una situación más estable, más consolidada, que son los segundos cuadros, ¿sí? El segundo cuadro azul son las fortalezas del presidente. Esto es muy interesante para trazar estrategias y tácticas. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues que entre las fortalezas del presidente están la generación silenciosa, los que tienen 68 o más años, ¿sí? Justamente los que están recibiendo dinero. La gente de 0 a 6 años de estudios, ¿sí? La gente que no tiene internet, quienes aprueban la labor del presidente y quienes se sienten más identificados con Morena. Estos últimos dos sectores, bueno, pues son obvios, ¿sí? Los interesantes son los que tienen que ver con características demográficas, como las primeras, ¿sí? O sea, los mayores de 68, los que tienen de 0 a 6 años de estudios y los que no tienen internet. ¿Quiénes están en contra del presidente? ¿Quiénes no participaron de esta situación favorable para él? Los que tienen más de 15 años de estudios, los que trabajan fuera de casa, quienes sí tienen internet y quienes tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos mensuales. ¿Sí? La siguiente. La identificación partidista es la mejor forma de evaluar el voto duro, ¿sí? El voto duro del presidente, si ustedes observan la primera parte de esta gráfica, la parte de arriba, tuvo un deterioro. O sea, él tuvo una situación por ahí de marzo,
¿se acuerdan? Fue la época en que tuvo problemas por el tema de las damas que estaban protestando, ¿sí? Por las agresiones, por los feminicidios, etcétera. Y ahí él tuvo un deterioro entre sus seguidores, entre la misma gente que estaba identificada con Morena. Esto fue algo grave que no fue aprovechado por la oposición porque no lo detectó, no se dieron cuenta y se les pasó. Y entonces pasó un periodo de estabilidad y ahora tiene una situación de recuperación. El presidente prácticamente ha recuperado todo lo que había perdido, ¿sí? Mientras que el PRI y el PAN aquí están entrelazados, ¿sí? Sin avanzar. Ese es el fenómeno, pues, que tenemos en el voto duro. El voto duro, ¿sí? Son los que están identificados con los partidos. Es duro, pero como podemos ver al principio, se puede ablandar, ¿sí? Pero para ello se requiere operación política inteligente. Vemos la siguiente. Aquí está el tema en boga, ¿sí? La alianza, pues, que se ha formado. De hecho, nosotros modificamos la pregunta. Estamos diciendo, pues, que se ha formado una alianza entre PRI, PAN y PRD. Y le preguntamos a la gente si votarían por él. Y es 18.6% el porcentaje que en este momento dice que sí votaría por esa alianza. Vemos la siguiente. ¿Por cuál de esos partidos jamás votaría? Bueno, la de este voto negativo, pues el PRI es el partido que tiene más malquerientes, ¿sí? Le siguen Morena y después el PAN. Vemos la siguiente. ¿Por qué jamás votaría por Morena? Miren, déjenme antes de seguir con esto, porque no veo la gráfica, decirles que hace un mes, cuando veíamos la intención de voto por la alianza PRI-PAN-PRD, se alcanzaba el empate técnico con Morena en intención de voto. Ahora ya no es así. Ya se desprendió Morena en este mes. Aquí, en esta nueva gráfica, lo que tenemos es una pregunta abierta que da pistas sobre cómo se podría implementar un esquema para restarle fuerza a Morena. O sea, aquí le preguntamos a la gente, los que nos dicen que jamás votarían por Morena, bueno, ¿por qué no? Y entonces la gente lo que nos dice es que no le gusta cómo trabajan. Sí, es una idea. Porque quitaron los fideicomisos, es otra idea. Son porcentajes bajos, ¿de acuerdo? ¿Sí? La otra, por ratas. Nosotros escribimos las cosas como la gente nos las verbaliza, ¿sí? Y la otra, porque está echando a perder el país. Entonces, son 4 ideas y en la medida en que esto vaya creciendo, vamos a ir teniendo más ideas que pueden servir para establecer un esquema de comunicación, ¿sí? Que permita, pues, de algún modo, avanzar en ese sentido. Vemos la siguiente. La siguiente. Miren la consecuencia del movimiento, del nombramiento, pues, de Tatiana Cloutier. Sí, registra una enorme alerta positiva, ¿sí? Enorme no porque se rebase mucho la línea azul, sino porque este es un valor máximo para ella, ¿sí? Es un valor récord. Y lo interesante aquí es que a ella la están apoyando personas que no tienen el perfil de la gente que apoya a Morena. Son personas de 39 a 50 años, ¿sí? Y quienes tienen hasta maestría y jubilados. Y el antihipocentro está vacío, o sea, no hay un grupo que se distinga por no estar participando en esto, ¿sí? Sino más bien un grupo que se manifiesta claramente diferente de la media, ¿sí? No hay extremos, no hay unos que suben y otros que bajan. Vemos la siguiente. De parte de nuestros suscriptores. Bueno, déjenme decirles que esto es parte de un reporte, ¿sí? Tengo algunos suscriptores, créanme que son bien poquitos, ¿sí? Por no decirles que tengo nada más uno. Pero es interesante, pues si alguien está interesado en participar en esto, que esté dentro de la vida pública, lo que cuesta la suscripción es un mínimo y recibiría información semanal de manera
de manera constante y eso le debe servir de mucho. Bueno, vemos qué gráficas tenemos, de las que hemos pedido prestadas. Bueno, el índice de felicidad, ¿sí? Se nos vino a una alerta negativa. Esto significa, pues, que hay una situación de preocupación en la gente, ¿sí? Normalmente somos un país, bueno, iba a usar una palabra, sí, pero no sé si ya sea adecuado utilizarla, porque somos un país resiliente, o sea que medio nos viene valiendo madre todo. Y bueno, que tengamos una alerta negativa en este indicador sí es algo interesante, y más interesante sería tratar de explicar por qué. Pero es claro que si lo que la gente tiene en mente es la pandemia y la inseguridad, pues muy probablemente por ahí vayan las razones de esta situación. Vemos la siguiente. ¿Usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente? Vean que tenemos una advertencia positiva. Y esto nos habla de la correlación que hay entre la popularidad del presidente, la fortaleza de Morena, con los recursos que se están repartiendo. Si el presidente logra no frenar esto, pues muy probablemente va a mantenerse en un nivel alto. Si tiene un problema para seguir dando dinero, quizá tenga un gran descalabro. Vemos la siguiente. Fíjense cómo este indicador sobre si el presidente debe renunciar o no, un poco para ver los efectos que está teniendo Frena, que es la que ha abanderado esto, tiene un valor mínimo récord, ¿sí? Y es una alerta positiva. ¿Quiénes son los que no quieren que se vaya el presidente? Los que no son ni solteros ni casados, los que se dedican al hogar, quienes no tienen internet, quienes aprueban la labor del presidente y los más pobres, los que tienen ingresos no más allá de 2,400 pesos mensuales. El antipocentro, los que no están en eso, sí son los que tienen más de 15 años de estudios y quienes desaprueban al presidente López Obrador. Vemos la siguiente. En el año 2022 debemos decidir si AMLO sigue o no sigue, ¿sí? Bueno, 59% dice que sí debe continuar y el 22.3% piensa que debe renunciar. Vemos la siguiente. Aquí está otra pregunta, como orientación, ¿sí? ¿Dónde está el problema? O sea, ¿por qué la gente quiere que renuncie el presidente? Es la primera vez que hacemos esta pregunta, los márgenes son relativamente amplios, pero en la medida en que sigamos haciendo esta pregunta vamos a tener más respuestas y más precisión. ¿Cuál es la principal razón? Bueno, pues están en empate técnico todas, no se distingue una por ser más fuerte que la otra. Pero en las estimaciones que tenemos, hay en primer lugar que no ha hecho bien su trabajo, la percepción de que el trabajo del presidente no ha sido eficiente. La segunda, por caprichudo. La siguiente, por la edad, porque no ha hecho nada, por mentiroso, para que reflexione. El equipo del gabinete no le está funcionando, porque ya terminó su trabajo, porque no le agrada. No le gusta la forma de enfrentar la pandemia, porque mucha gente no lo quiere, porque la Constitución no lo manda, o más bien sería porque no le hace caso a la Constitución y porque no se está llevando al socialismo. Miren, si ustedes observan esto, pueden entender por qué se siente el desencanto en la intelectualidad. Jesús Silva Herzog dice: los encuestados de Reforma no leen Reforma. O sea, ¿por qué si nosotros estamos señalando de una y otra manera y de manera constante que este gobierno no está bien, por qué la gente sigue pensando que está bien? Bueno, pues porque lo que ellos dicen, los argumentos que utilizan, no tienen nada que ver con lo que la gente tiene como razones para que AMLO renuncie. Mientras sigan perdidos, ¿sí? Mientras sigan perdidos, mientras sigan estando desconectados de este pueblo, entonces no van a lograr nada, ¿sí? Y van a seguir incluso fortaleciendo al presidente. Entonces, bueno, pues es claro que si siguen haciendo el tipo de encuestas que están haciendo, pues van a seguir perdidos, ¿sí? Y van a seguir
manteniendo una situación de aparente liderazgo, ¿sí? Donde tenemos una intelectualidad que plantea cosas no compartidas con la gente, o sea, no son formadores de opinión, ¿sí? Son gente que ha fracasado en ese sentido y está fracasando, y bueno, esto explica un poco por qué. Vemos la siguiente. Es todo, compañeros. Entonces, bueno, ¿qué tenemos, pues? La situación en términos generales es la que les acabo de describir. Hay más información, por supuesto, sí, pero es lo que encontré más interesante para compartir con ustedes. Y hemos vivido una semana interesante donde tenemos pues una serie de cosas. El tema del outsourcing, sí, que está por ahí. Hoy Tatiana Cloutier se está manifestando en contra pues de que se anule de manera completa. Tenemos el tema del Banco de México, pues que se ha estado planteando como un riesgo y como una intentona pues de meterle mano a las reservas. Y tenemos, bueno, pues el tema de la vacuna, que ha sido un tema interesante. Cómo se va a distribuir la decisión del gobierno de ser los únicos que controlen eso, ¿sí? Y eso pues va a generar una serie de problemas. El mercado negro ya está prácticamente listo para operar en Monterrey, me han dicho, la próxima semana. Y es claro pues que es una vacuna que cuesta $50 en términos generales. Quizá alguien pueda decir, yo la puedo vender no en 50, sino en 100, en 150, en $200. Y habrá mucha gente dispuesta a pagar porque lo tiene o dispuesta a pagar porque no tendrá ninguna dificultad en vender un cochecito, deshacerse de algo, romper su cochinito, pero protegerse él y a sus seres queridos. Entonces se va a dar un fenómeno interesante en esto y tiene mucho de interés electoral, pues ese control y esa condición de decir yo nada más te puedo dar la vacuna y te la voy a dar gratis, pero tienes que ponerte en la fila. Entonces, bueno, son más o menos los temas que tenemos, compañeros. Creo que ya me extendí mucho. Empezamos, como siempre, con una situación, pues, de darle la palabra a quien lo indique y por 5 minutos, ¿sí? Les voy a pedir que ustedes mismos sean cuidadosos de su tiempo para que terminen de redondear sus ideas. Si no soy, proclive a interrumpirlos, pero pues sí les voy a estar haciendo así cuando ya se estén excediendo mucho más de los 5 minutos, ¿sí? Entonces, ¿quién empieza? ¿Puedo empezar? Por supuesto que sí, compañero. Bueno, Adelante. algo que me llama la atención, y esto califica el tipo de pueblo que somos en México. No es posible la gran popularidad de Tatiana Cloutier y que se le esté colocando en la ruta del 2021. ¿Cuál es la única virtud que tiene Tatiana Cloutier? Su terquedad. Defectos tiene demasiados, pero yo creo que fue un error colocarla en el espacio que la colocaron, aunque mucha gente dice que se requería de ella porque se requiere una persona honrada en la Secretaría de Economía, aunque no tenga conocimiento. Que lo de hoy es la honradez y lo demás. No importa, no sé qué tan honrada sea Tatiana o qué tan honesta. No sé cómo calificar el surrealismo que estamos viviendo en México. Yo tengo otra información muy seria. Hagan de cuenta, si ustedes son padres de familia, cuando nuestros hijos hacen un berrinche, muchas veces la única manera de aplacarlos, antes de que se pongan morados y dejen de respirar, es regalarles un dulce. A mí me dicen que esto lo hizo Andrés Manuel López Obrador basándose en una frase: la gobernatura de Nuevo León bien vale una secretaría de Estado. ¿Por qué? Porque Tatiana Cloutier había amenazado con reventar el proceso
en venganza en contra de Clara Luz Flores Carrales. Y tengo entendido que esto fue solamente un premio temporal y que muy pronto, después de que pase el proceso electoral, se podría dar un relevo en la Secretaría de Economía. Ya ven cómo juega con los sentimientos, las tentaciones, el espíritu de los seres humanos, López Obrador. Ahí la dejo. Muy bien, excelente. Déjenme, antes de continuar, compañeros, saludar a quienes amablemente nos están siguiendo por Facebook. Arnoldo Ledesma, sí, nos manda a saludar y nos manda a saludar a todos ustedes. Raúl Corpus también nos manda a saludar. Enrique Tamés, mi querido amigo, también nos está viendo. Juan Escobar y Dionisio Loza Cerda, nieto pues de nuestro compañero Ernesto Cerdas, si mal no entiendo. Muy bien, ¿quién sigue, compañeros? ¿Quién sigue? Adelante, José Arcadio. Tienes que habilitar el tema que comenta Antonio Lomas. Ya lo habilité. Hablando de que Antonio Lomas maneja de Tatiana, yo tengo otra visión. No nada más fue el movimiento de Tatiana, movió a 5 personajes su federal y todas José, se escucha muy mal. Sí, el hay voto de alguien que las puede mujeres. escucharte de mejor manera. ¿No se escucha bien? Ahí sí. A ver, déjame cambiar eso. A ver. ¿En qué campo de golf andas, Arcadio? A ver ahora. A ver, dale. Adelante, José. A ver ahí. No. No te... A ver ahí. Adelante. Está deshabilitado el sonido. Adelante, Arcadio. Bueno, vamos en lo que José Arcadio se arregla por ahí. ¿Quién quiere intervenir, compañeros? Adelante, Fernando. Bueno, para agradecer, Salvador, la hospitalidad a la mesa y saludar también aquí a mi amigo Raúl Monter, que veo que está participando y hace años que no tenía oportunidad de verlo. 2 comentarios muy breves. Gusto, Fernando, un abrazo. Igualmente, Raúl, que Dios te bendiga, ánimo. 2 temas que creo que también impactan esta semana en forma muy importante la realidad y las expectativas de México. Es la reforma que va a permitir al Banco de México el manejo de moneda extranjera, que ya ha habido algunos comentarios de los alcances que esto va a tener y la perspectiva del lavado de dinero y del manejo del narcotráfico, con pues un demérito fuerte de la confianza internacional en el país. Yo creo que es algo gravísimo. Y otra reforma de gran magnitud es la reforma planteada también en la Cámara, que ya ha sido aprobada por una de las cámaras del Congreso de la Unión, de la reforma al Poder Judicial.
pues que tiene algunos aspectos positivos respecto del fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial, pero que concentra enormemente las facultades para poder influir desde la presidencia de la Corte, en el Consejo de la Judicatura, en el nombramiento y movimiento de los jueces, lo cual va a dar una manipulación de ser aprobada en definitiva esta reforma dentro del Poder Judicial, ya de por sí bastante mermado en su autonomía. Yo creo que estas dos reformas son reformas de altísimo impacto que vulneran las instituciones y el equilibrio de poderes en nuestro país y que van a generar un enorme daño en el corto y, por supuesto, mediano y largo plazo. Son los comentarios que quería yo hacer. Saludarlos a todos. Voy a estar unos minutos más, pero también disculparme porque a la 1:30 tengo que retirarme a otra reunión y estoy también a sus órdenes. Y muchas gracias, Salvador, por la hospitalidad. Gracias, Fernando. Yo te voy a estar enviando la liga, ¿sí? Normalmente se hace esto los viernes a las 10:30 de la mañana, ¿sí? Y es un honor, pues, que estés con nosotros. Me dará mucho gusto. José Arcadio, ¿ya quieres intentar a ver si ya está arreglado esto? José Arcadio, ¿nos escuchas? Bueno, está congelada la imagen de José Arcadio. ¿Alguien más quiere continuar, compañeros? Déjenme en lo que se decide. A ver si ya se escucha mejor, Salvador. A ver, adelante. Adelante. Ya se escucha mejor. Pues, yo también oigo entrecortado, pero vamos a ver si se escucha mejor. Ok. Decía yo que los movimientos en la federación que hizo Andrés Manuel fueron 5 movimientos, 4 mujeres reemplazando mujeres y una mujer reemplazando a Durazo en seguridad. Yo creo que de manera muy inteligente lo está haciendo para el 2021 para obtener el voto mujer, donde él dice que la mujer es la que va a manejarse muy bien en este sexenio, pero coincido con Antonio que al término de las elecciones va a cambiar esos puestos de esas mujeres y una de ellas afectada va a ser Tatiana. Así lo siento yo. Okay. Cedo la palabra a alguien más porque creo que sigue habiendo problemas aquí conmigo, el micrófono. Muy bien, compañeros. Déjenme comentarles antes de escuchar al siguiente que hoy alguien me dio un dato muy interesante. Y el dato es el siguiente. Ustedes saben los resultados electorales que hubo en Coahuila. Bueno, todas las encuestas en Coahuila, yo no participé ahí, no tengo información nuestra, pero nos dicen que todas las encuestas en Coahuila daban por perdido al PRI. Y resulta algo radicalmente distinto. ¿Qué significa esto? Pudiera estarse presentando un fenómeno donde la gente esté mintiendo. Pudiera, ¿sí? La elección del 21 nos va a despejar las dudas, ¿sí? Pero particularmente en algunas encuestas que se están haciendo ahora, sobre todo cuando hablan a un celular. A mí ayer me hicieron una encuesta de ese tipo y lo primero que uno piensa es, si alguien está marcándome mi número, él sabe quién soy y sabe dónde vivo y sabe todo, porque ahí está la información. Y ahora con la nueva reforma que se está haciendo, con mayor razón, van a tener todas las precisiones del usuario de un número de teléfono celular. Y entonces eso tiene una influencia. Lo que nosotros normalmente garantizamos a una persona cuando hacemos una encuesta es justamente la confidencialidad, ¿sí? Porque de ello depende la calidad de la información que recabemos. Entonces, este dato y este otro anterior que les acabo de mencionar pudiera estar prefigurando una situación donde nosotros tengamos una situación que pudiera no corresponder a la hora de la elección, ¿sí? Hay un elemento que nosotros hemos planteado como explicativo de eso y es precisamente los sectores sociales que están conformando la fuerza del presidente y de Morena, que son sectores donde se da de manera más común, más abundante
la abstención. Y entonces eso pudiera ser un factor también en esa dirección. Pero bueno, nada más ahí se las dejo. ¿Quién iba a seguir? Ya escuchamos a Cendejas, ya escuchamos a Fernando, falta Raúl Monter, falta Mónica, falta Raúl Victoria. ¿Quién? A ver, Salvador, yo quisiera hacer una pregunta. Adelante. En esto que mencionas de las encuestas, a mí me despierta mucha curiosidad esta disparidad o dicotomía que hay entre, digamos, la aceptación de López Obrador, porque no me la he podido explicar, y cómo esa misma gente que entrevistan lo califica negativamente en los 3 problemas centrales que existen en México. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que votó por él y que se ha dado cuenta pues, que no era la persona por la que habían votado, pero que en el momento que la llegan a encuestar, responden favorablemente por López Obrador? ¿No hay un sentimiento aquí, digamos, que por esto que dices tú, que tal vez ciertas encuestas no estén reflejándose o estén reflejando plenamente la realidad, digamos, no hay un sentimiento de vergüenza de esta gente de decir, bueno, pues sí, yo lo apruebo, pero en el fondo estoy reconociendo que esta persona no, no fue lo que yo esperaba que fuera como presidente del país? Es una pregunta y básicamente te la formulo a ti, Salvador. Lo que pasa es un poco como decía Pablo Neruda, ¿sí? Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. O sea, López Obrador tiene un nivel de aprobación, pero no son los mismos. La gente esa que se decepcionó, que era parte de la academia, parte de la burocracia también, ¿sí? Parte de los sectores artísticos, culturales, etcétera. Esa gente se ha decepcionado y no está aprobándolo, ni está en disposición de apoyarlo. Pero ha sido sustituida en parte por gente que tiene ingresos muy bajos y una escolaridad muy baja o una edad muy elevada que está recibiendo apoyos del presidente. Entonces, lo relevante no es el valor que se tiene de manera global, que ha perdido cerca de 20 puntos, porque el presidente al principio tenía aprobación arriba de 80% y ahora ronda el 60%. Pero aparte, la composición de su fuerza se ha modificado de manera importante. Eso explica esa aparente paradoja. Y es un riesgo que tiene Morena porque esa gente que lo aprueba no necesariamente va a ser efectiva esa buena disposición de ánimo a la hora de ir a votar. Es el riesgo el que corre Morena. Mira, perdón, te hago este comentario porque yo conozco personas que votaron por López Obrador, y no solamente en esta última elección, sino que votaron en las 2 anteriores. Es gente, pues no puedo decir que no sea gente pensante, es gente, digamos, pues centrada, en fin, pero yo percibo, aunque no lo reconozca, porque obviamente en el momento de empezar a dialogar sobre la realidad de México y ponerle en evidencia las cosas que se están haciendo manifiestamente mal, o sea, caen en un rechazo a ultranza de esta realidad. O sea, dice uno, bueno, ¿cómo es posible que una gente que pues yo la conozco, es una gente sensata, o se jacta de ser sensata, esté manejando este tipo de argumentos, a pesar de estar viendo una realidad tan contundente como la que está enfrentando? Entonces, por eso te digo, me da la impresión de que este sentimiento que guardan muchas personas es de sentirse avergonzados, de no reconocer de lo que está pasando y seguir obstinándose en que volverían otra vez a aprobar a López Obrador. Esto es lo que yo percibo y lo dejo en la mesa para la discusión con ustedes, pero es una inquietud que no he terminado de despejar, Salvador. Sí, todos conocemos gente así, incluso gente brillante, gente destacada, pues que se manifiesta así de manera a veces irracional. Y bueno,
son sectores pues que están en eso. Pero yo siento que es más la gente que honestamente está reconociendo que fue una mala decisión, que se han decepcionado pues de lo que está sucediendo. Yo por eso he planteado que en el trabajo político, desde hace años, pero hoy se hace más claro el tema, debe de intervenir gente con capacidades científicas en el área de psicología social, de psicología, de sociología, de antropología incluso, y a lo mejor hasta de psiquiatría, porque hay cosas que es muy difícil de entender. O sea, lo importante aquí es, cuando se mueve algo, tratar de encontrar una buena razón. Y nosotros, lamentablemente, en el ámbito político, hemos descansado mucho en gente que se dedica a la publicidad, porque los spots son importantes y entonces tenemos publicistas que vienen, incluso algunos muy hábiles para la venta, convencen a los candidatos de que ellos les van a dar el triunfo. Algunos incluso son tan audaces que les dicen: yo hago gobernadores o yo hago presidentes, ¿sí? Tú me pones un ente biológico, sí, por muy pendejo que sea, yo lo hago gobernador. Sí, y hay gente que les compra esa idea. Y entonces, pues bueno, hasta los hacen bailar diciéndoles el mismo día de la elección que ya ganaron y luego sale finalmente que perdieron. Ese es un problema que tenemos. O sea, nosotros no le queremos, somos muy resistentes a abrirle espacio a la ciencia, y los mismos científicos son muy, ¿cómo podríamos decir? Muy alérgicos a esto. No se ha podido entusiasmar a mucha gente. Yo he tenido que ir a España, he tenido que ir a Uruguay, he tenido que ir a otras partes para encontrar gente que me haga valoraciones y que nos ayude en esto con algunos proyectos. Porque aquí nuestros sociólogos no quieren saber nada. Están muy metidos en una zona de confort donde están a gusto con la encuesta. Ahí está mi hija, sí, ahorita, sí. Ella tiene una experiencia muy interesante. Quiso hacer una maestría en tema político en la UNAM, y fue y presentó y les dice: ¿y cómo, en qué te quieres? ¿Qué es lo que quieres trabajar? Y digo: bueno, pues yo lo que quiero trabajar es demostrarles que lo que están haciendo ustedes está mal, ¿sí? Y entonces que eso que están haciendo con las encuestas no tiene sentido, etcétera, y que se tiene que hacer algo distinto. Yo esperaría de un esquema académico como el de la UNAM, ¿sí?, una gran curiosidad por saber: oye, y esta muchacha nos está cuestionando, pues vamos a ver cuáles son sus razones y pues nos interesa, ¿no? Pues no, cerraron la puerta. ¿Sí? Dijeron: aquí no te vamos a recibir. Va a España, plantea lo mismo y le dijeron: hasta te becamos. O sea, a ver, dinos qué quieres, ¿sí? Entonces, esa cerrazón de nuestra intelectualidad, por eso yo muchas veces... No solo eso, estaban interesados, querían colaborar con nosotros, no consiguieron los recursos esa vez, pero el que era presidente de la Asociación Española de Consultores Políticos, que era mi asesor en la maestría, mi asesor de tesis, nos reunimos con él, porque quería conocer más. Bueno, tuvimos una conversación, yo recuerdo... creo que fue en Málaga, ¿sí? Y a mí me sorprendió mucho, bueno, no me sorprendió tanto, porque desde hace años yo he visto el nivel cultural de los políticos españoles radicalmente superior al que tenemos nosotros. Una vez le presentaron la encuesta a un político que no le favorecía. Aquí en México alguien habría dicho: bueno, pues es que la encuesta es una fotografía, pero que quién sabe qué, o de plano diría que estaba cuchareada, etcétera. Y la respuesta que yo escuché que me llamó la atención es decir: sí, efectivamente, ese valor lo tuvimos. O si usted observa la fecha en que se hizo la encuesta, fue tal fecha, pero de entonces acá ha sucedido esto y esto y esto y esto y esto otro, y la condición actual ya es otra, ¿sí? Entonces, ese tipo de esquema mental, pues, en España está. Por eso, cuando platicamos con ellos en España y le empiezo a explicar, ¿sí?, el tipo de inmediato dice: ¿cuánto cuesta? O sea, no tuve ninguna dificultad para venderle la idea. Aquí tengo años, tengo desde el 93 tratando de meter esta idea, ¿sí?, y están cerrados. Hay un connotado, y ya voy a cerrar con esto, ¿sí?, para que Ernesto nos ilumine.
Hay un connotado político aquí, sí, reputado por gran intelectual, posgraduado con doctorado en la Sorbona, etcétera, sí, que no ha entendido esto y no ha querido entenderlo. Y una vez le dije, a ver, vamos a hacer esto, ¿sí? Usted se calla la boca 5 minutos. 5 minutos nada más, ¿sí? Para yo poder explicar de qué se trata, ¿sí? Y le garantizo que me va a entender, ¿sí? Al minuto ya me estaba interrumpiendo. Bueno, entonces, si la gente no está dispuesta a escuchar, entonces es muy difícil que entienda algo. Y ese es el problema que tenemos en México. Y bueno, ni modo. Viven en esa zona de confort, ¿sí? Hoy en día la vida no les está resultando como debe ser. Quizá valdría la pena que nuestra intelectualidad empiece a preguntarse si algo no han estado haciendo bien. Y con esto termino y... Pero nada más quiero hacerte un comentario, Salvador. Sí. Este patrón que mencionas es muy recurrente, de gente que o sea, que uno empieza, oye, bueno, vamos a tener un diálogo civilizado, vamos a tratar de poner en la mesa los mejores argumentos. Y lo que tú dices pero es algo que se marca como una constante en estas personas que siguen obsesionadas en seguir apoyando a López Obrador a pesar de ver la realidad. O sea, no te dejan hablar. O sea, te interrumpen inmediatamente. Es decir, es como un mecanismo de defensa que tiene ya, pero como un chip, pero súper grabado. Y digo esto porque parece como que no fuera nada más privativo de México. Ve lo que está sucediendo en Estados Unidos, todavía con la necedad de Trump de decir que todo fue todo fue un fraude. Pero lo grave no es que lo que diga él, sino la gente que lo sigue apoyando. Claro. O sea, que siga diciendo que a pesar de que ya dieron por oficial el triunfo de Biden, sigan diciendo así obstinadamente que fue fraude. O sea, ¿qué está pasando, amigo? O sea, estamos cayendo en una sociedad de locos o de qué. Yo no lo puedo explicar, la verdad. Hasta luego, Fernando. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, Hasta muy luego. bien. Bye. Te escuchamos, Ernesto. Habilítate, Ernesto. Ernesto no le atina. Ernesto, no te escuchamos, Ernesto. Habilita tu sonido. A ver, Raúl, adelante mientras Ernesto encuentra el botón. Lo que pasa es que tienen que ponerse lentes. Sí, pero no entiende que no ve. Bueno, pues esta discusión que están ahorita ustedes llevando a cabo me permite una vez más retomarlo como lo he hecho en mis clases durante muchos años, en donde tenemos que ubicar cuál es el mercado que está escuchando este tema, ¿verdad? Lo que tanto Salvador como mi tocayo Victoria están hablando es perfectamente entendible en un mundo académico, en un mundo donde el segmento de la población tiene licenciatura, maestrías o más, inclusive doctorados. Pero para abajo, con 15 años o menos de estudios, esto no lo entienden. No lo entienden y no lo ven. Y a ello, en esta ecuación, hay que sumarle el tema económico, el tema de educación, por supuesto,
el tema de salud, el tema de entorno social, y eso nos da la respuesta. Y creo que el mejor ejemplo de lo que acabamos de escuchar es lo que decía Mónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ella lo presentó en España, esta propuesta de cómo hacen el trabajo en Saba, ahí hubo interés. Pues claro que hubo interés. ¿Por qué? Porque es una sociedad mucho más preparada, mucho más dinámica, mucho más innovadora, mucho más abierta. Entonces, por eso Salvador ha batallado tanto en todos estos años, y no lo disculpo, sino simple y sencillamente es una explicación. Así que concentrémonos en el entorno nuestro. El entorno nuestro está bien cabrón. Está bien cabrón, bien difícil. La aprobación que tiene AMLO no es una aprobación ficticia. No es una aprobación irreal. Es una aprobación auténtica. ¿Por qué? Porque él está haciendo su trabajo. Él está haciendo su chamba. La oposición, inclúyanme a mí, no la estamos haciendo. No nos estamos conectando con la sociedad, y ya olvídense si lo podemos ubicar en diferentes niveles. Simple y sencillamente no hay ubicación. Lástima que se nos fue el amigo Fernando Guzmán. A mí me invitaron hace 2 o 3 días a una reunión del Partido Acción Nacional y dieron a conocer su plataforma de gobierno y la plataforma de elecciones y la madre y todo el rollo. Llegó un momento en que yo me sentí en los años 60, 70, 80 del PAN. No han cambiado nada. Es el mismo discurso perfumado, rebuscado, ubicado en un entorno que no es el actual. Y yo se lo dije, le mandé un mensaje a Marco Cortés, le dije, ¿sabes qué, Marco? No te puedo felicitar, el programa a lo mejor está toda madre, pero la intercomunicación, la interrelación con la ciudad no le está llegando. No veo, al menos en el partido en el cual yo todavía pertenezco, y espero que no me hayan corrido después de todo lo que les dije, no veo realmente ese interés de cambio. Y le puedo poner el ejemplo de Alejandro Moreno en la carta que le contesta así por México, diciéndole que está de acuerdo en participar y la madre. Y hijo de la mañana, en la carta se alaban, se bendicen, se glorifican, se autoelogian, siendo el mejor partido de México. No manches, por favor. Es el mismo error de toda la vida. Y no veo cómo van a cambiar. Entonces, esta discusión que tiene Salvador y mi tocayo Raúl, con todo respeto, no tiene lugar. Digo, me refiero yo con que, ya sé, Raúl, ya sé, ahí vas. Ahorita vas a contestar. Te vamos a dejar jarrito de mozo para que contestes. Lo que yo quiero llegar es lo siguiente. El trabajo que hace Salvador y algunas gentes más, en donde se demuestra que la aprobación de AMLO está alrededor de los 60, pongan el número que ustedes quieran, pero anda alrededor de los 60, ¿verdad? Y que la alianza PAN-PRI-PRD solamente van al día de hoy, van a votar, creo que no llega ni al 30%, es 27, 28% aproximadamente. ¿verdad? Ni al 20%. Bueno, ni al 20%. Bueno, esa es la realidad. Y no porque mi vecino, mi amigo y la fregada, ellos son los que no entienden. No.
Perdónenme, pero no. El trabajo que estamos llevando ahorita a cabo en Sí por México es un trabajo quirúrgico con un objetivo de buscar cómo llegarle a la gente de clase media para abajo. El mensaje de Sí por México no le va a llegar a Raúl Victoria, jamás. El mensaje tiene que llegarle a la mayoría de la gente, que son los que están más jodidos. Y tenemos que hacerlo de tal forma de que lo entiendan por una sencilla razón. En primer lugar, porque no queremos regresar al pasado. No queremos seguir teniendo el mismo gobierno y el mismo sistema político que hemos tenido, y mucho menos el actual. Y eso hay que transmitirlo. ¿Cómo? No soy experto, no sé, pero ese es el objetivo. Y tenemos que ganarnos el sentimiento de la gente, porque la gente vota con el hígado, no vota con la razón, ¿verdad? Y ya para concluir y no echarle más leña al fuego, debo compartir con ustedes que el día 22, los 3 partidos políticos, PAN, PRI, PRD, van a presentar el texto, el comunicado, la carta al INE, donde se van a registrar como coalición en la elección de diputados federales. Nada más. ¿Verdad? Oigan, ¿no tienen ustedes idea? Ya me quedan pocos pelos. Qué difícil ha sido. Difícil de veras. Que si la coma, que si el punto, que si el sí condicionado, que el sí, que la afirmación jurídica. Hijo de la mañana, complicadísimo. Y si a esto le agrego a la ecuación, lo que he platicado con Raúl Victoria y creo que también con ustedes, queremos que se anexe un documento que se llama certificación de candidatos. Y esa certificación de candidatos, el propósito que tiene es que los vamos a apoyar una vez que realmente conozcamos y vamos a saber si son buenos candidatos y buenas personas. No queremos apoyar a los mismos pinches candidatos de siempre. Queremos romper todo ¿cómo se llama? Este paradigma. No, es otro problema también. Y no solamente con los partidos, sino también dentro de Sí por México, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia emocional. ¿Y esto qué significa? Tenemos que dejar abajo todas nuestras malas y pésimas conductas de vergüenza, de enojo, de ira, y empezar a actuar con una conciencia emocional que permita ver el futuro y en dónde nos vamos a ubicar. Si nos ubicamos ahorita en el presente, vamos a caer en lo mismo. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Ya les platicaré. Gracias. Muy bien. Ernesto, ¿ya te puedes explicar? Perdón, se fue la luz en el área mía y mientras entraba a la planta, pues se fue unos minutos, pero ya estamos habilitados. Queríamos comentarle 2 cosas. Primero, que se acerca al número que vimos en abril, el número de muertos. En abril dijimos que en diciembre iba a terminar, en el mejor de los casos, en 112,600 muertos y en el peor de los casos, 122,000. Nos estamos acercando, desgraciadamente, a la primera cifra. Segundo, lo que plantea Monter, que ha hecho un buen análisis de lo que ha sido la oposición en México, es la historia del PAN durante casi 70 años, cuando no supo entender el mensaje que debe recibir el mexicano. Y lo siguen sin entender, Ernesto, lo siguen sin entender. Desgraciadamente. Y ahorita el PRI como oposición tampoco lo está haciendo. Sí, lo que pasa es que el PRI que entendía estas cosas está del otro lado. El PRI que entendió que había que seguir con un sistema de control muy interesante, a todas luces antiético, pero se olvidan que el problema de la eticidad en la política no funciona. O sea, la compra de votos no es nueva. Y tú debes recordar, Raúl,
como en aquellas épocas pues, se compraba el voto y se sigue comprando. O sea, simplemente ha cambiado el sistema, la forma, pero la cuestión central sigue siendo la misma, así de simple. Y nosotros vemos esto, que están siguiendo los 6 consejos fundamentales de la conservación del poder, que es el oráculo o la simulación de los grandes números, el enmascarar las cuestiones personales como que son del pueblo, el transvestismo de valores cuando se dice una cosa y se hace otra, la coartada de intereses generales, primero los pobres, las mayorías tienen la razón, el pueblo sabio, la creación de un adversario que constantemente hay que estar sacándolo a foco para seguir dilapidando ese odio que tiene el mexicano, y la simulación de los espacios políticos. Por eso pronto ves, oye, pues pusieron a Tatiana, mucha gente se rasga las vestiduras porque la pusieron y otros queman incienso porque la pusieron, cuando no han entendido que este son simplemente lo que nosotros vemos, la simulación de espacios políticos. La señora no tiene ninguna capacidad para hacer un cambio de ninguna especie. Y si va a hacer un cambio, tendrá que ser consensado con el presidente de la República. La centralización del poder es una necesidad que tiene para conservar el poder. Así como se está conservando en la presidencia, se va a conservar en la Suprema Corte de Justicia, así se está manejando ya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en cada uno de los elementos así se va a manejar, porque es parte del control del poder. Decía alguien que por qué los mexicanos están en ese sentido. Yo quisiera leerles un pedacito de lo que está manejando un grupo de gentes aquí en el instituto, que dice: al intentar explicarnos o explicarles los rasgos primordiales del mexicano en nuestros días, sentimos que se gravitan sobre nosotros el peso de la historia. Es algo que han olvidado las oposiciones de este país. Y dice: la repercusión prolongada de emociones, en especial que son penosas, son los rasgos dominantes del mexicano. Esta prolongada repercusión de las emociones las muestra en sus conversaciones, en sus acciones, en sus canciones y en sus refranes, en sus dichos. La compasión y la crueldad oscilan de especial intensidad en la vida del mexicano. Como vive a flor de piel, todo lo toma a pecho. Es posible que para muchos extranjeros y muchos de la oposición, las cosas que el mexicano toma a pecho sean simples bagatelas o tonterías. De ahí la incomprensión del trato con este grupo que es mayoritario en el país. Dice: el mexicano suele ir hacia el extremo de todos sus sentimientos, con una seriedad afectiva total, sin las gesticulaciones que pueden hacer los italianos o la doble moral de los franceses. Dice: se enciende como un cohete y su intensidad emotiva sube hacia lo alto por largo tiempo, pero solo un minuto de fervor o de menosprecio queda también herido de gratitud o de desencanto. Y entonces esto blinda, digámoslo sin reticencias, al ser el mexicano ilimitadamente vulnerable. ¿Por qué vive ansioso el mexicano? Porque él considera que en su aprensivo corazón, sus sentimientos, hay una angustia secreta que lo repliega sobre sí mismo, como se haya situado en este mar de incertidumbre que es México en este momento, y sitiado por el riesgo de amenazas que no logra localizar, se abisma en la inseguridad de experimentar vivamente en las contingencias. Me voy a aventar a ver qué sale, a ver si esto me resulta. Pero al final, esta indiferencia o esta imposibilidad de experimentar es el importamadrismo que mucha gente le da ese sentido. Es que te importa madre. Sí, pero es esa manera de llenar ese vacío. Por eso la expresión popular de importamadrismo señala muy bien las características psicológicas. Y bueno, creo que el temor dice: ve perfectarte el mexicano, sobre México los mismos fantasmas que han forjado su inseguridad desde mucho tiempo, presentimientos, turbaciones y fobias que lo agobian. Afligido y desconcertado, busca una guía que lo lleve. Cuando no sabe refugiarse en una religión, busca un líder. Este es parte del análisis y nosotros en este sentido vamos a decir lo que es los fenómenos que estamos analizando, que se llama los fenómenos morbosos. En todo este manejo hay fenómenos morbosos que requieren
que el plan de vuelo, los reportes meteorológicos de las elecciones o los reportes de lo que está pasando sean de manera muy clara. El discurso que traen la oposición es un discurso no solamente acero, impráctico y no le llega a los oídos de la gente. Pero si tú te sientas en una colonia, de cualquiera de las colonias pobres de este estado, que son las más afectadas por el coronavirus, le dices tú, primero a los pobres, pues claro, ellos son pobres. Y yo le decía a un buen compañero, decía, esto no entiendo por qué la gente se vende por una despensa. Le digo, si no es que una despensa te va a comer 2 semanas. Y entonces dice, entonces vendes tu voto por 2 semanas y vas a perder 6 años. Pues sí, pero esa es tu idea de ver las cosas. La gente está viviendo el día de hoy. Esta fragilidad que plantean estos sociólogos y estos psicólogos nos llevan a construir que ellos viven el día de hoy, no ven el mañana y menos el futuro. Entonces, cuando se presenta un candidato que les dice, oye, fíjate que mi gran problema es que en lugar de salir a las 8 en el club de golf, me dejaron hasta llegar al club, al hoyo 18. Perdóneme, pues nomás no va a empatar. Sí hay un grupo muy pequeño de gente que está en ese nivel, pero yo les digo, la mayoría de este país, el 65 y pico de millones, está del otro lado. Y ustedes, la oposición, no está de ese lado. Hasta ahí llego. Muy bien, compañeros. Nos falta Mónica de participar en esta primera ronda. Adelante. Sí. Bueno, con respecto a lo que se estaba hablando, ayer saca un artículo en Milenio, Maurán Soto, y se llama Los modos de la indiferencia. Tiene un párrafo bastante interesante porque dice, un mínimo de honestidad intelectual llevaría a extrañarse por la inmunidad de conciencia que se respira en un país en el cual en un país tan débil frente a la corrupción, la indecencia y el desprecio a la ley. Nuestras filias hacen tolerable lo que ayer despreciábamos. Esto lo hemos comentado varias veces, las filias han hecho muy irracional el voto, pero dice, con una destreza que reclama terapeuta y diván, hicimos de sujetos de indignación nuevos sujetos de defensa. Y él habla de la indiferencia que hay, y creo que esa indiferencia es porque nos hemos quedado sin opciones, y precisamente porque la oposición, que es ahora oposición, no se asume como oposición. Siguen con esta forma de llevar triunfalista, como nos decía Raúl Monter, y no le están llegando a la gente en los temas. Cuando AMLO tiene este gran descalabro que veíamos al principio en las gráficas, por no solidarizarse como debía con las causas feministas y este reclamo por los feminicidios, no hubo quien en la oposición tomara el discurso, quien hablara no de una manera triunfalista, sino de una forma empática hacia estas personas. Tal vez porque no se sentían con la, no sé, solidez moral para hacerlo, pero no hubo quien tomara este discurso. Entonces, esta indiferencia que llama es porque no hay un respaldo en otras cosas. Ahora, AMLO hizo su campaña, hizo su carrera haciéndose la víctima. Ahorita está en ese mismo papel de víctima, ahora víctima vengativa, ¿no? Y se le está permitiendo todo porque es una víctima que está reclamando todo lo que se le hizo, ¿no? Pero él está dejando víctimas y no se está utilizando esta figura. O sea, hay víctimas de él, o sea, no se está manejando de manera correcta.
como que no asumen, no terminan de asumir, es como, o sea, los partidos de oposición están en esta calidad, como se les llama, los ricos vergonzantes, ¿no? Que aunque ya no tienen dinero, o sea, estos ya no tienen poder, ya no tienen dinero, ya no tienen nada, pero se mantienen ahí en su mansión sin luz, cargada, o sea, en esa posición que no les está ayudando en nada. Realmente, a lo mejor quienes hicieron las barbaridades que se le asumen, ya ni están en el partido, porque esos se fueron buscando el poder y ya están en Morena. Y ellos no utilizan esta posición de ahora ser la oposición y decir, nosotros somos víctimas, es más, o sea, los que aquí tenían el poder, los que hicieron todas las cosas, los que disfrutaron del poder en el partido, ya se fueron a Morena y siguen disfrutando del poder. Aquí nos quedamos los que siempre estuvimos relegados en el partido. Podían tomar una posición así y podrían solidarizarse con las víctimas y podrían empatizar con esto y ser ahora ellos las víctimas. No puedes entrar en, o sea, se ponen a jugar como si fueran iguales, o sea, no son iguales, o sea, tú ya no tienes poder, ya no tienes dinero, ya no tienes nada. Entonces lo único que te queda es poner el otro. Tampoco vas a ganar en ponerte a tirar odio, o sea, tienes un experto en tirar odio, y el odio no lo puedes combatir con odio, fue el problema, no puedes combatir fuego con fuego. O sea, ¿cómo fue que se levantó AMLO en la campaña de 2012 al punto de estar en empate técnico con Enrique Peña Nieto? Con la República Morosa. O sea, con odio no iba a lograr nada, y la gente está cansada de pelearse. O sea, la indiferencia que describe él es, una, la gente ya está cansada de pelearse, ¿sí? Y dos, no hay una propuesta que haga sentir el marketing, nos decían, no puedes. Yo tenía un gran problema al estudiar marketing político porque yo quería hablarle a la gente hacia la razón. Y decir, eso está mal. O sea, la gente no va a reaccionar a la razón. La gente responde al sentimiento. O sea, si tú haces un discurso y el político va y le enchina la piel a los que oyen, así sean mentiras, así no sea cierto, ¿no? Pero eso te va a dar votos. Si haces que se le salga una lagrimita, o sea, ya. Vaya, no vas a ganar con razones, tienes que ganar, pero necesitas saber cuáles son las causas que les están doliendo y que les van a llegar a la gente, y no han tenido esta sensibilidad. Están en estado de negación. Ellos se asumen como si todavía tuvieran poder, como si todavía estuvieran en el poder cuando no tienen nada. Entonces, vaya, necesitan, o sea, sí realmente es un caso, como dice aquí, de diván, de psicoterapeuta, para todos, o sea, porque necesita la oposición ahora sí que terapiarse y asumir que ya no están en el poder y que están abajo, y que entonces desde ahí tienen que, pero es como si les diera vergüenza, o sea, les da vergüenza decir, pues me fregaron, ¿no? Y entonces eso hace una comunicación política pésima, y que no haya una respuesta por parte, o sea, nadie se le está acercando a la gente, o sea, todo el mundo es poder aquí, ¿no? Y pues bueno, ese ya está, ¿no? O sea, ¿con quién te vas? Pues con el que tiene más poder de fregar. Entonces, creo que sí hay que ver, desde que comenzó esta elección decíamos que debía ser analizado por psicólogos sociales, o por psiquiatras. Nosotros contratamos un psiquiatra que nos dio un perfil bastante interesante de las cosas, un diagnóstico bastante interesante de las cosas. Y bueno, creo que sí se necesita, para poder llegar a esto, una terapia entre la clase política, al menos. Muy bien, compañeros, hemos llegado a la parte central, pues nos queda una breve exposición final de cierre. Yo no quisiera pasar la oportunidad para hacer una breve síntesis a la primera parte de lo que Mónica planteó, porque tiene una similitud tan directa con la lucha libre, ¿sí? El pancracio. Hay quienes dicen que en México nada es serio, ¿sí? Excepto la lucha libre. Miren ustedes, eso que acaba de describir Mónica
cuando dice López Obrador fue la víctima, ¿sí? Y ahora es la víctima, pero que cobra venganza. Y cobra venganza con el aval del público, ¿sí? Si ustedes observan la dinámica que hay en una lucha libre, el técnico, que es el bueno, lucha contra el rudo, que es el malo. Y toda la primera parte de la lucha, ¿sí? O en una parte importante de la lucha, independientemente de en qué caídas esté, el rudo hace una serie de barbaridades con el técnico, ¿sí? Saca una ficha, le da un sillazo, en fin, hace todo lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Y de pronto, cuando ya está prácticamente derrotado el técnico, reacciona y la gente le aplaude y hace las mismas barbaridades o más barbaridades de las que hizo el rudo, pero eso ya la gente lo entiende como que está bien, ¿sí? Lo justifica, lo avala, y esa es la etapa en la que tenemos pues a López Obrador, haciendo una serie de barbaridades, pero contando con el respaldo del público, ¿sí? Que le aplaude todo lo que está sucediendo. Nada más pues para ver cómo efectivamente lo que está sucediendo tiene que ver con la manera en que el mexicano ve, en una manera muy primitiva, por supuesto, de ver estas cosas. Vamos a pasar a la segunda ronda, compañeros. Yo les voy a pedir que pues sea de cierre, que nos comenten un poco hacia lo que ven en el futuro, particularmente con respecto a si esta situación de bonanza o de fortaleza que está teniendo el presidente, ¿creen ustedes que se va a mantener, que va a seguir, o si va a tener una situación de regresión? ¿Con quién empezamos, compañeros? Adelante, Raúl Monter. Aquí estoy. No, el otro Raúl es el del jarrito de Amozoc. No, quiero intervenir porque me voy a tener que ir ya que son las 2 de la tarde y de acuerdo a mi costumbre regiomontana tengo que comer ya y ya tengo hambre. Yo quisiera hacer con usted la siguiente reflexión. En primer lugar, Salvador, felicitarte, no para que me sigas invitando, sino simple y sencillamente un reconocimiento a que hayas cambiado la hora de las 10:30 a las 12:30, porque ciertamente, al menos a mí, me permite ocuparme y desahogar mis pendientes durante la mañana. Así que agradezco mucho el cambio de horario. Por otro lado, no me cabe ni la menor duda que la elección del 2021 está complicadísima. Y está complicada porque el adversario está muy fuerte, ideológicamente está muy bien estructurado, tiene un sistema de comunicación muy apropiado, le llega a la mayoría de la gente, y por otro lado, la oposición que estamos tratando de organizar no se deja organizar, no se deja estructurar, nos ha costado mucho trabajo. Para mí va a ser, y no lo pongo como una fecha clave, pero sí lo pongo como un dato relevante. La próxima semana va a ser clave. Va a ser clave cómo se va a plantear jurídicamente la coalición ante el INE y cuáles van a ser los requisitos y obligaciones de los partidos políticos y de los candidatos que van a ir en coalición. El lado positivo es que sí vamos a llegar a más o menos a la cifra que yo les había comentado, de 160, 170 candidatos en coalición.
Todavía no les puedo compartir en cuántos posibilidades de ganar, porque está sujeto todavía a muchas negociaciones. Pero desde el punto de vista de lo que decía Mónica hace rato, es totalmente cierto. No contemplo un cambio realmente en las directivas de los partidos políticos, de que se les quite la vergüenza de ser perdedores, de que se les quite la pena de que tienen que cambiar, de que se les quite ese coraje de sentirse que fallaron en todo el pasado y que tienen que renovarse. No lo veo realmente todavía, ¿verdad? En fin, esos son los burros y la carreta con la que vamos. Yo veo burros de 3 patas y con una carreta que les falta 2 ruedas y las otras 2 ruedas que jalan son cuadriculadas. Está cabrón, pero ahí vamos. Gracias. Muy bien, Raúl, muchas gracias. ¿Quién sigue, compañeros, para cerrar? Bueno, antes de eso, déjenme saludar a algunos compañeros. Enrique Tamés, Arnoldo Ledesma, Raúl Corpus, nos saluda a todos, Cecilia Cervantes, Juan Escobar, Alelí Luna, Javier Rivera, nos sugiere que hagamos más legibles las gráficas. Jesús Guba nos saluda a todos desde Houston, Texas. Enrique Tamés nos dice que a Trump lo asesora Morena. Y bueno, les mando un abrazo a todos. ¿Quién sigue, compañeros, para ir cerrando? Adelante, Raúl, Victoria. Sí, bueno, primero una aclaración a mi tocayo respecto a lo que decía anterior, no esta última vez, sino la anterior. Yo no me estaba refiriendo a mi comunicación con gente, digamos, es decir, que no tenía yo conciencia de la gente con la que estaba yo dialogando. No son clases sociales, tocayo, porque te puedo decir una cosa. Aún en la gente de escasos recursos te encuentras gente con sentido común, que razona. Y estás hablando de una condición de jodidez manifiesta, y sin embargo lo ves en el caso contrario de la gente con recursos, que piensa obstinadamente que López Obrador es la persona ideal. O sea, sí, te lo quiero decir con todas sus letras, no tiene que ver con condición social en mi concepto, sino tiene que ver con algo yo siento que es la parte más sensible y que en alguna medida se refiere a todo esto de lo que los partidos no han hecho, de esta insuficiencia, digamos, del por qué López Obrador no ha resentido, digamos, una estrategia eficaz del otro lado. La estrategia de comunicación de López Obrador es definitivamente eficaz, más que nada porque maneja una propaganda, porque esa es la clave, maneja una propaganda que le llega a la gente. Y el problema es que no existe del otro lado una propaganda que contrarreste a la otra. Parece un juego de palabras, pero esa es la realidad. Y basta recordar en la Alemania de Hitler el peso que tuvo el manejo de la propaganda orquestada por Goebbels, precisamente sustentada en la mentira. Es decir, hasta que no hubo un contrapeso que pues fue en buena medida propiciado por los ingleses y después secundado por Estados Unidos y Francia, en este campo de la propaganda no se empezó a hacer verdaderamente mella en la estructura nazista. Esto mismo lo podemos llevar al plano de lo que es la realidad de México. Es decir, ¿tienen un discurso obsoleto los partidos? Por supuesto que lo tienen. Sí, pero lo que no han tenido jamás, ni inclusive estando en el poder, es una estrategia de comunicación verdaderamente inteligente y avanzada. Lo vimos en el caso de Calderón, lo vimos en el caso de López, de Peña Nieto, y yo diría que más que nadie, en el caso de Peña Nieto, que aún habiendo tenido
un logro gigantesco que ningún otro estadista a nivel mundial había alcanzado con las reformas estructurales, no tuvieron la inteligencia para haber cacareado el huevo. Digo, esto es una absoluta, es decir, demuestra de manera evidente una absoluta falta de manejo estratégico de la comunicación, pero más que nada en el campo de la propaganda. ¿Para qué? Para hacerla llegar a ese segmento en el que está incidiendo la propaganda de López Obrador. Es decir, y en esto yo quiero también hacer mención de algo que decía Mónica respecto al marketing político, de que ella se topaba con esto de que no había argumentos racionales. No, yo te puedo decir una cosa, porque yo también he abundado mucho en esto del marketing político, Mónica, de esto de la razón con la emoción. No, es también la insuficiencia o la debilidad en el manejo de las estrategias llevadas a cabo por esta gente del marketing político, que no han entendido precisamente esto de cómo llegarle a la gente de más bajos recursos. Su único frente de batalla está centrado en el manejo de campañas políticas, pero nunca ves al marketing político trabajando en un ámbito de responsabilidad social, por ejemplo, el manejo de la gestión de gobierno. Entonces, aquí yo creo que hay muchísimo trabajo por delante que obviamente los partidos, sobre todo los partidos, deben asumir. Pero yo siento también que la sociedad como un todo puede tomar conciencia de esto. Es decir, la propaganda, insisto, no se combate más que con propaganda. Y mientras esto no se reconozca, el problema va a seguir siendo exactamente igual. Como decía Einstein, no podemos esperar que las cosas cambien si siguen haciendo exactamente como están ahorita. Palabras más, palabras menos, pero es lo que decía. Con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Aquí hay una situación interesante con respecto a la emoción. Alguna vez Mónica y yo charlamos en Madrid con un asesor español y nos comentaba algo que es inobjetable, ¿sí? Decía, se gana con la emoción, pero se gobierna con la razón. Y aquí es donde tenemos un problema y es, yo creo que el talón de Aquiles de este gobierno, ¿sí? Él sigue con la emoción y eso no le va a dar ni le puede dar de mucho, ¿sí? Mientras no se tenga un gobierno que haga las cosas razonablemente bien, sensatamente bien. Es el riesgo que hay y es la oportunidad de la oposición si es que sabe aprovecharla. Quiero saludar a Cecilia Cervantes, que nos manda saludar y nos dice que nos está escuchando mientras está comiendo. Le deseamos provecho, sí, y le agradecemos que nos siga. Y también Dionisio Loza Cerda nos manda saludos. Dionisio, cuando quieras, solicítame la liga y te la envío para que participes. Sé que te encanta esto. No sé por qué estás ahí tan retraído. Bueno, para cerrar, compañeros. Te comento que Ceci, además de ser psicóloga clínica y tener doctorado en educación, experta en temas de género, es poeta. Escribe bajo el seudónimo de Mirko y hoy en la noche tenemos una lectura juntas. Muy bien. Excelente. ¿Con eso cierras, Mónica? Bueno, solamente comentar que sobre lo que decía Raúl Victoria acerca de que los argumentos y sobre esto de gobernar con la razón, hay, o sea, sí hay a veces un problema entre seguir haciendo campaña y poner, pero la coincidencia se da cuando realmente estás tocando los temas que le importan a la gente. Ahí creo que la emoción y la razón se juntan. Si no tienes bien ubicados dónde está, y nosotros tenemos, por ejemplo, muy claro el caso de Guadalupe, cómo ha subido la popularidad de la alcaldesa, precisamente porque ha estado atendiendo a cuáles son los problemas que la gente manifiesta. Y pues esa situación es la que
la que puede dar una ventaja, que realmente atiendan. En el gobierno de Peña Nieto, ellos atendieron muy puntualmente estas cuestiones en la campaña, y una vez que fueron gobierno, como que sentían que ellos ya traían su plan y trabajando con su plan, eso era, digamos, suficiente. Y entonces creo que ahí es donde perdieron la comunicación con la gente. Incluso lo que nosotros entregábamos, dejaron de verlo cuando lo atendían bastante puntualmente en campaña, y también dejaron de atender las recomendaciones de muchos asesores que eran, digamos, claves, que fueron claves durante la campaña. O sea, como que decir, bueno, aquí ya comienza otra cosa, y bueno, es cierto, ya cuando gobiernas ya no eres campaña, pero no puedes dejar de atender y estar atento a cuál es el problema que tiene la gente en su sentir, en sus agobios, en sus preocupaciones. O sea, si tú atiendes eso, llegas tanto por la razón como por el sentimiento. Bueno, y ya me hiciste recordar el factor Videgaray, hija, sí. En la campaña Videgaray no estaba tan atento a lo que nosotros hacíamos, y ya en el gobierno sí. Sí, en una genialidad pendeja, pues, que fue la tumba de Peña Nieto. Y no digo más, ¿sí? ¿Quién sigue, compañeros, para cerrar? Adelante, Arcadio. De manera muy rápida también. Raúl Montero, yo creo que ya vivimos esa situación con el PRI dando dádivas para conseguir al cliente para la votación, y el PAN en su momento hizo un muy buen trabajo pidiéndoles a la gente que ignoraran a la hora de la votación y que aceptaran las dádivas. Hoy actualmente el valor alto de popularidad de López Obrador está exactamente en eso. Los programas asistenciales le han llegado muchísima gente. El préstamo a la palabra, los ninis, los 68 y más, todo eso le ha dado una gran cantidad de gente a la cual la aprueba. Sin embargo, aquí en el norte no se ve esa situación. Aún recibiendo las dádivas, la gente está muy clara que por Morena no va a haber una gran votación. En el sur sí, porque yo por ahí estoy viajando y me encuentro a la gente muy contenta con esas dádivas. Y sin embargo, ellos mismos dicen, pero nos están haciendo tontos porque no queremos que nos regalen. Nosotros tenemos manera de trabajar mejor que nos dé trabajo. Entonces, yo creo que hay una manera muy importante que pueden incidir en esa población de clase media para abajo, ¿sí? Haciéndoles ver que es mejor tener trabajo que recibir dádivas. Y que las dádivas las acepten, pero que a la hora de votar, voten por otra gente. Eso es lo que veo por ahí de la popularidad de López Obrador. Y quiero cerrar con el tema de qué está viendo Movimiento Ciudadano que otros partidos no ven. Precisamente lo que estamos platicando ahorita. Los partidos se siguen pensando que están en el poder o que están en la oposición, los que nunca han sido poder, y manejan sus estrategias y sus campañas de esa manera, como si estuvieran en el poder, como si estuvieran en la oposición, y la gente ya está harta de estas cosas. Nosotros en Movimiento Ciudadano vemos las cosas de manera diferente. Queremos de verdad llegar con el ciudadano y gobernar junto con el ciudadano, que el ciudadano sea lo que nos indique a las áreas de oportunidad de las que hay que atacar. Y eso es lo que estamos viendo, nos lo dijo nuestro dirigente nacional, Clemente Castañeda. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un partido emergente con una fuerza de cambio a la política de toda la vida, donde se regalan cosas para obtener el voto o se hacen campañas de cierta manera, que la gente ya está harta de esas mentiras y de todas esas cosas. Con eso cierro. Y muchas gracias por escuchar. Muy bien, José Arcadio. Nos falta Antonio Lomas y Ernesto Cerda para cerrar. Adelante, Antonio. Bueno, algo que yo quiero comentar es lo siguiente. Para entender a López Obrador, necesitamos que retroceder en el tiempo. En aquella época en que el cine en México era un sistema de propaganda.
Debemos de recordar las películas de Macario, de las sagas de Pedro Infante, de Nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro, etcétera. Era un cine que mitificaba la pobreza. Los pobres eran buenos y los protegía el gobierno. Los malos eran los ricos, los explotadores, los traidores, los violadores, los que seguían robándose a las mujeres de los pobres, las embarazaban y las aventaban al mundo de la prostitución. Esto hizo algo muy interesante, que no hubiera por una temporada y en varias áreas resentimiento social. ¿Por qué? Porque ser pobre es bueno. Ser pobre nos va a llevar al cielo. Partiendo de eso inteligentemente, López Obrador unificó su lucha con la Virgen Morena y de ahí colocó el nombre de su partido, Morena. De ahí, primero los pobres. De ahí, los ricos son lo peor que le ha pasado a México. Ahora, la oposición no ha entendido que para vencer a López Obrador necesita que poner su visión en el pasado, actualizarlo y luchar en el presente. Es muy difícil cuando a alguien se le hace creer firmemente y que esa persona cree que su estado de vida es casi de santificación, porque lo traemos en el ADN cristiano. Pues es muy difícil hacerles entender que López Obrador está mal. Ellos dicen, necesitamos del sacrificio para lograr un mundo mejor. Es lo que está proponiendo López Obrador. Primero acabemos con la corrupción, quitémosle el poder a los ricos y algún día, cuando no sé, cómo no sé, pero algún día los pobres serán los que tengan el poder para gobernar. Y ese día vamos a ser felices, 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 como en las películas de Macario, de ustedes los pobres, nosotros los ricos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es necesario que para analizar a fondo veamos el pasado para entender el presente y tratar de resolver el futuro. Ahí la dejo, gracias. Muy bien, Antonio. Nos vamos contigo, Ernesto Cerda. Sí, bueno, yo quisiera hacer ajuste de la predicción para el número de muertos. Creo que vamos a llegar a la cantidad de 112,000 originales que teníamos a 116,000 al 31 de diciembre. Son proyecciones con datos oficiales. Por separado, nosotros pensamos que hay que multiplicar por 2.4 la cantidad de fallecidos que está dando el gobierno. Se está haciendo un buen análisis con las famosas actas de defunción para analizar si efectivamente esos números son reales. El segundo, lo que nosotros vemos en este plan de vuelo y en los reportes meteorológicos con respecto a la elección de Nuevo León, creemos que se sigue firme en estos momentos la posibilidad de que sea gobernadora de este estado Clara Luz. No vemos nada que lo bañe. Creo que la incorporación de grupos del PRI y algunos del PAN y otras gentes van a solidificar. La perspectiva es en este momento el reporte meteorológico del clima, la humedad, eso nos dice. Este es el reporte de hoy. Lo que nosotros hemos venido diciendo junto con Salvador es que son reportes meteorológicos de un plan de vuelo que debe ajustarse conforme a las condiciones y los fenómenos morbosos que se van a dar dentro de la campaña electoral. Basta recordar que todavía no hay campañas electorales. O sea, simplemente es el nombramiento de la gente, en este caso de Clara Luz, porque es la más conocida. Y de ahí enseguida creo que le sigue la gente de Movimiento Ciudadano, que tiene una buena aceptación, y casi empatados con ellos los del PRI. Ese es en este momento, ese es
Ese es el reporte que nos llega, que no quiere decir que sea el final, pero lo que nosotros sí podemos presumir es la posibilidad del apoyo que va a recibir Claraluz, un apoyo que ni se imaginan ahorita, del tamaño y de la profundidad del apoyo. Eso es lo que vemos en este momento. Como hemos venido ajustando los números de los muertos, en este caso no ajustamos hasta este mes, porque consideramos que se va a romper el límite mínimo de muertes que habíamos señalado de 112,000. Ya ayer había 111,000, o sea, de aquí al final de año, de acuerdo con lo que está manejando tasas de 500 muertos diarios, obviamente va a subir a la parte que no quisiéramos, y son de las cosas que pues, nos arrepentimos de haberle atinado a esta cifra macabra. Con respecto a nivel nacional, me queda claro que el presidente seguirá teniendo una aceptación de entre 56 y 60%, porque su base, como bien lo manejan los reportes de Salvador, ha cambiado. La base no está cambiando, pero quiero decirles que anduvo por allá del 52% y ahora anda por el 58-60%. Pero también una llamada de atención de los famosos fenómenos morbosos, como el caso de las mujeres, que no atendió el presidente de la República de manera rápida y expedita, y le costó un bajón muy sensible. Pero al final se está recuperando, y el caso de la oposición pues es totalmente paradójico. Tuvieron la oportunidad y, como dicen en el fútbol, era de él, la tenía y la dejó ir. No se vislumbran otras oportunidades. Vamos a ver cómo se desempeña la economía del país el próximo año. Lo del outsourcing quedó en un empate técnico, va a haber algunas modificaciones, y cuando se meten a ver lo del problema el nombramiento de mujeres, pues es para darle espaldarazo a las mujeres, que se vea que la está tomando en cuenta. Y en el caso de Cloutier, pues es un pago de favores a Romo, hombre. Si alguien tiene duda de que uno de los caballitos de batalla de Romo era Tatiana, pues, o no está en la política o se dedica a otras cosas. Y yo le sugeriría que si no anda en este canal, mejor que se dedique a otro, porque aquí no tiene futuro si piensa que no es un pago de favores. Y eso lo hemos venido viendo, Salvador, desde aquella infausta decisión que tomó el presidente Echeverría con algunos casos de corrupción y de cambio de barajitas. Entonces, no es nada que extrañe. Creo que el pragmatismo que está manifestando la gente de Andrés Manuel está haciendo mella en la incapacidad y la capacidad de la oposición para disputar el poder. Hasta ahí. Muy bien, compañeros, pues les agradecemos mucho su participación, que nos hayan seguido. Mientras hablabas, Ernesto, José Arcadio hacía un poco la señal de que estás equivocado, de que no será Claraluz la que gane, sino Samuel García. Raúl Monter, dinos. Yo quiero hacerle un comentario a Ernesto. Yo entiendo de política y entiendo tu punto de vista y lo comparto en muchas ocasiones. Pero lo que no entiendo es el día de hoy, ¿cómo puedes afirmar que es un pago de favores el nombramiento de Tatiana en la Secretaría de Economía? En virtud de que, en primer lugar, ella ni es empresaria, ni tiene ninguna conexión directa con los grandes empresarios, ni tiene ningún compromiso con los empresarios. Entonces, pero con Romo sí. Pero con Romo sí. Ah, bueno, con Romo. Yo dije muy claro, Romo. Es un pago a Romo. No a Romo no es un empresario que tenga un peso importante en los empresarios. Pero sí tiene muchos negocios, Raúl. No te ciegues, tiene muchos negocios con Ernesto, con este régimen. Ernesto, sería un tema que a lo mejor no acabamos, nomás que cuando se pagan favores, se pagan favores a un sector, no a una persona.
Romo en este momento no es parte del grupo de empresarios en el cual lo puedan tomar en cuenta. Ese es mi punto nada más. Nada más. Para mí, Tatiana es una de los nombramientos que hace AMLO simplemente con el sello de la casa. Es un funcionario que me va a ser leal, sepa o no sepa, esté preparado o no esté preparado. Gracias. Habría que ver, Raúl, el código de barras del nombramiento. El código de barras, yo no sé cuál tengas. A lo mejor tú no tienes ni código de barras. A lo mejor tienes un QR equivocado. Tiene código de caducidad. Déjeme terminar, ya que yo lo hago como el pago son de favores personales. Y te puedo dar 10 ejemplos de favores personales. No es por sectores, no es cierto. Hay que aclarar que Romo no es de los 10, ni nunca ha sido, ni lo quieren aquí. Eso está muy claro, eso no es el problema. El presidente, al salir bien, al hablar bien, Romo de él, pues no rompe una posibilidad y el cuate sigue haciendo negocios, punto. Yo quiero que revises lo que dice la gente de Yucatán y la serie de demandas que tiene por lo que ha hecho este hombre por allá y la serie de negocios en que está metido. Sin duda le ha ido bien en este sexenio, punto. Y es personal. Olvídense. Entonces volvemos a lo mismo. Simple y sencillamente es un nombramiento equivocado porque le está pagando un favor a una persona y le vale madre todo lo demás. Es el valemadrismo del mexicano, Raúl. Okay. En eso estoy de acuerdo y entonces me retracto de todos mis dichos y te hago una alabanza de sabiduría. No, simplemente es lectura de la realidad. Para nosotros, los que estamos siempre en la ya déjenme ir a comer, hombre, ya tengo hambre. Muy bien, compañeros. Adiós. Déjame terminar un anuncio, porque te referiste a la familia, Salvador, y la familia es primero. El hecho de que Nichi no esté dedicado ahorita a esto es porque está terminando su tesis de maestría en el TEC y lo han traído asoleado, tuvo que dejar sus clases, tuvo que dejar una serie de acciones, pero debido a eso, yo creo que ya está por terminar y por presentar su tesis de maestría y yo considero que ya empieza ahorita a tener más tiempo. Muy bien. La próxima semana ya tendrá mucho más. Es lo que excelente. Muy bien. ¿Querías decir algo, Arcadio, antes de irnos? No tiene hambre, nada especial. Adiós, que le pasen bonito. Después, la próxima semana abundamos más en el tema. Excelente. Gracias. La semana, entonces, a sugerencia de Raúl Montero, arrancamos a las 12:30.